Juan 3, del 1 al 2, esta es la palabra de Dios. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Cuando Juan el Bautista fue preguntado por los líderes judíos acerca de su identidad, ¿recuerdan qué les dijo Juan el Bautista? Él les dijo: yo no soy el Cristo, yo soy solo una voz de uno que clama en el desierto. Estos líderes judíos escucharon la información correcta. Ellos no asintieron, es decir, no admitieron que esa información era la verdad, y mucho menos creyeron o descansaron o reposaron en esa verdad, en esa información. Al otro día, un día después, cuando Juan vio venir a Jesús que venía hacia él después de haber sido tentado por el diablo en el desierto, dijo: he aquí, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí había mucha gente. Todos los que estaban allí escucharon la información, es decir, escucharon decir a Juan que Jesús era el Cordero de Dios, pero ellos tampoco aceptaron esa información como correcta, y mucho menos pusieron su fe en Jesús como el Salvador. Al otro día, un día después, estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Y Juan, cuando ve a Jesús que caminaba por allí, él dice: he aquí el Cordero de Dios. Cuando estos 2 discípulos que estaban con Juan lo escucharon decir esto, ellos lo siguieron, es decir, ellos escucharon la información, una información correcta acerca de Jesús, ellos asintieron a dicha información y creyeron a esa información. Ellos reposaron en esa verdad. Ellos escucharon la verdad, ellos aceptaron esa verdad y ellos reposaron en esa verdad. Ustedes recuerdan que hace una semana hablábamos de esas 3 cosas: la notitia, el ascensus y la fiducia. La notitia es la información. El ascensus es aceptar como verdad una información. Pero también la fiducia, es decir, la fe, la confianza, el reposar en esa información. Esas 3 cosas deben pasar en una persona para que pueda llegar a ser un verdadero creyente. Un día después Jesús llama a Felipe, ustedes ya esto lo predicamos, llama a Felipe y le dice Jesús a Felipe: sígueme. Felipe le sigue. Luego Felipe va y llama a Natanael. Y Felipe le dice a Natanael: mira, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael escucha la información, acepta la información y después, cuando ve a Jesús, él reposa en esa verdad que había escuchado, porque inmediatamente Natanael dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Recordemos que después, 3 días después, Jesús desciende a Caná de Galilea. ¿Recuerdan que es invitado a unas bodas en Caná de Galilea? Él allí convierte el agua en vino y los discípulos que estaban con él creen en él, es decir, su fe aumentó. Luego él desciende a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan eso? Y estaban allí, y estando allí en la fiesta de la Pascua, él expulsa a todos los que vendían palomas, bueyes, todos esos animales, expulsa a los cambistas, a los que cambiaban las monedas, porque habían vuelto la casa de su padre una cueva de ladrones. Y dice el pasaje que muchos allí en esa fiesta creyeron en su nombre. Dice: y muchos creyeron en su nombre. Pero vimos que la fe de estos hombres era una fe falsa. Ellos habían pasado por la notitia y el ascensus, habían escuchado la información correcta. Ellos habían aceptado esa información como verdad, pero ellos no habían reposado.
no habían descansado en esa verdad. Por lo tanto, la fe de estos hombres era una fe falsa. Desde el capítulo 3, que vamos a comenzar a ver hoy, versículo 1 al versículo 21, esto se constituye en una sola línea de pensamiento. Y Juan, en estos versículos, va a desarrollar como tema principal el reino de Dios. Desde el verso 1 hasta el verso 21, Juan va a hablar acerca del reino de Dios. Y cuando el evangelio, hermanos, es predicado, y recordemos que Cristo es el evangelio, las personas aceptan el evangelio y creen en el evangelio habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo. Es allí cuando las personas entran al reino de Dios. Hermanos, las personas entran al reino de Dios por poner su fe en Cristo, por escuchar la verdad, por aceptar la verdad y por reposar en la verdad. Y por la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo estos hombres, cuando dice lo que vimos la semana pasada, que muchos creyeron en su nombre, ellos no habían entrado en el reino de Dios? Ellos no entraron en el reino de Dios, pero hoy veremos la historia de un hombre de esos muchos que vieron las señales. Ellos, la mayoría, no entraron al reino de Dios. Nicodemo tampoco había entrado en el reino de Dios. Tenía una fe falsa, una fe que no le alcanzaba para poder entrar al reino de Dios. Pero veremos que aunque Nicodemo tenía una fe falsa y tenía una mala percepción de Jesús, Nicodemo se acerca a Jesús y por la obra del Espíritu Santo, Nicodemo llega a tener una fe verdadera, una fe que lo llevará a creer en Cristo y por ende a entrar en el reino de Dios. Muchos dicen, y la Escritura no es clara si Nicodemo realmente creyó en Cristo o no. Algunos dicen que Nicodemo no fue salvo, pero a mí me parece que sí. A mí me parece que Nicodemo va con una intención delante de Cristo y vemos a Jesús más adelante defendiendo a Jesús delante del concilio. También, Nicodemo, más adelante vemos también a Nicodemo llevando unas especies aromáticas, áloes, para preparar el cuerpo del Señor para la sepultura, y para mí esto es suficiente. Para mí, Nicodemo realmente había creído en Cristo. En la Escritura vemos historia de personas que fueron salvas. Por ejemplo, cuando usted lee Hebreos 11, personas que fueron salvas, y no vemos mucho en las Escrituras acerca de ellos. Sin embargo, la fe de Nicodemo, sus obras, creo que las obras manifestaron que la fe de Nicodemo era real. Por eso, hermanos, el pasaje lo he titulado Nicodemo y su incorrecta percepción de Jesús. Nicodemo y su incorrecta percepción de Jesús. Y vamos a ver dos cosas en el pasaje. Nicodemo y su contexto, y Nicodemo y su incorrecta percepción de Jesús. Dos cosas. Vamos a desarrollar entonces el bosquejo. El primer encabezado es Nicodemo y su contexto. Versículo 1, vean conmigo, en la pantalla o en sus Biblias. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Recordemos que muchos habían creído en el nombre de Jesús por ver milagros. La fe, ya lo dije, de estos hombres era falsa. Ellos escucharon la verdad, reconocieron que era la verdad, pero no reposaron en la verdad, no confiaron en Jesús. Pero un hombre de los muchos que habían creído en Jesús de manera externa, era una fe falsa, se acerca a Jesús de noche. Es un hombre llamado Nicodemo. El nombre Nicodemo significa vencedor del pueblo, o alguien que ha alcanzado distinción entre el pueblo. Eso significa la palabra Nicodemo, vencedor del pueblo. Ahora, el texto dice que Nicodemo era un principal entre los judíos, era una especie de juez o gobernante. Se creía que Nicodemo
era o hacía parte del Sanedrín. ¿Recuerdan lo que era el Sanedrín? Era ese consejo de judíos principales, hombres ricos, hombres que pertenecían al estatus religioso, a la altura del estatus religioso, eran sacerdotes, eran personas de reconocimiento y eran 70 ancianos. Y quien dirigía el consejo era el sumo sacerdote. Y ellos tenían la potestad de tomar decisiones civiles y religiosas dentro del pueblo judío. Aún ellos tenían la autoridad para dar muerte a aquel que lo merecía. Pero recordemos que ellos estaban bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano les quitó esa autoridad de ejercer la pena capital. Dice el pasaje que Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos. Recordemos que la palabra fariseo significa separado. Ténganlo en mente, que no se les olvide nunca esto. La palabra fariseo significa separado. Los peruchim. Y esta secta tuvo su origen en el 2º siglo antes de Cristo. La intención de los fariseos en sus inicios era buena, porque el pueblo de Israel se había alejado de la ley de Dios. Y ellos quisieron separarse de aquellos que no querían obedecer la ley de Dios. La intención era buena, ¿sí o no? Pero a lo largo del tiempo, hermanos, se convirtieron en un grupo legalista. Los fariseos, habiendo comenzado bien, terminaron mal. Ellos se creían más santos que la gente común. Ellos usaban unas ropas muy llamativas, especiales, para diferenciarse de los demás, porque ellos querían ser vistos por los hombres. ¿Recuerdan eso? Recuerden que Jesús denunció a los fariseos por su hipocresía. Los fariseos, hermanos, se distinguían por su celo de las tradiciones de los ancianos, y ellos ponían las tradiciones de los ancianos por encima de las mismas escrituras. Recuerden que los fariseos eran un grupo contradictor de los saduceos, que era otro grupo que existía en el tiempo donde estaba o donde vivió Jesús. Bueno, ahora, habiendo visto de manera muy general el contexto de Nicodemo, un hombre religioso, un principal entre los judíos, un fariseo, ahora veamos cuál era la percepción que tenía Nicodemo acerca de Jesús, y veremos que es una percepción incorrecta. Segundo encabezado, Nicodemo y su incorrecta percepción de Jesús. Versículo 2. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Vean el texto. Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué razón Nicodemo va a Jesús de noche? Tal vez, no sabemos, no quería que los líderes judíos lo vieran y tal vez perdiera el estatus que tenía, tal vez él tenía temor de perder su cargo tan importante, pero a pesar, hermanos, del temor que lo embargaba, él busca a Jesús. Hermanos, Nicodemo al parecer fue inquietado por las señales que vio hacer a Jesús. Él deseaba saber algo más de Cristo y por eso va y lo busca en la noche. Aquí vemos una imagen, ya no está la imagen, pero vemos a Nicodemo conversando con Jesús. Ahí está, le está preguntando. Bueno, vamos a ver más adelante que Nicodemo no le pregunta, pero Jesús le responde. ¿Por qué razón? Porque Jesús conoce el interior de los corazones, como ya lo vimos la semana pasada. Pero lo cierto, mis hermanos, es que Nicodemo desea saber más acerca de Jesús. ¿Y cómo le dice? Rabí. Rabí quiere decir maestro, mi maestro, literalmente. Y era un término honorífico de respeto en hebreo, para referirse a un maestro de la ley. No sabemos si Nicodemo le dice rabí para adularlo o realmente él reconocía que él era un maestro. No lo sabemos, pero dice el pasaje, Nicodemo dice: sabemos que has venido de Dios como maestro.
Sabemos quiénes. Él y todas las personas que lo habían visto ver las señales habían llegado a la conclusión de que él era un maestro. Y sabemos que has venido de Dios. Ellos entienden que Jesús ha sido enviado por Dios, que Dios lo encomendó para hacer una tarea especial. Claro, las señales que está haciendo Jesús no las podría hacer nadie si no viniera de parte de Dios. Ahora, Nicodemo tal vez piensa que Jesús es un maestro Mesías, tal vez tenga en su mente que Jesús sea el Mesías, un Mesías maestro. Lo que pasa es que ellos, Nicodemo y todos los judíos, estaban esperando un Mesías diferente como lo anunciaban las Escrituras. Ustedes recuerdan cómo los judíos estaban esperando a su Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías guerrero, un rey guerrero montado en un caballo blanco al estilo de David, que libraría una batalla militar en contra de sus enemigos, en ese tiempo el Imperio Romano. Ellos pensaban eso. Cuando el Mesías aparezca, debe ser un rey, y será rico y poderoso, y va a tener un gran ejército, y va a ir delante del ejército como lo hizo David, va a pelear la batalla a favor del pueblo, y va a destruir al Imperio Romano que nos tiene tan agobiados. Pero los judíos no estaban esperando un Mesías como lo anunciaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento anunciaba un Mesías siervo, un Mesías que iba a sufrir, un Mesías que iba a morir por los pecados. Él no iba a matar a nadie, él iba a morir para salvar a su pueblo de su principal enemigo, que eran sus pecados. Y por eso Nicodemo está un poco confundido. Lo ven como maestro. Claro, Jesús es maestro, ¿sí o no? Pero Jesús no solamente era un maestro, Él era el maestro de maestros, hermanos. Él es el profeta que vino a enseñar la verdad de su Padre a su pueblo. Él vino, como dice Juan 17, a manifestar el nombre de su Padre a los suyos. Miren lo que dice Juan 17:6. He manifestado tu nombre, dice Jesús, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo, como maestro, vino a dar a conocer a su Padre. A eso vino. No ha habido nunca un maestro como Jesús. Hermanos, Jesús no tenía autoridad delegada como los escribas. ¿Recuerdan cuando él terminó el Sermón del Monte? Que las personas estaban sorprendidas por su palabra, porque él hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Cuando los escribas predicaban la palabra de Dios, ellos decían, como dijo tal rabino, y citaban al rabino. Pero Jesús no citaba a nadie, porque él tenía autoridad propia, porque él es Dios. De hecho, nosotros tenemos autoridad delegada. Nosotros nos paramos aquí y decimos, como dijo tal predicador, como dijo tal autor. Nuestra autoridad es delegada, pero la autoridad de Cristo es una autoridad propia, porque Él es Dios, mis amados hermanos. Bueno, dice el pasaje que los judíos, Nicodemo y los judíos pensaban que cuando una persona estaba haciendo señales era porque venía de Dios, pero no necesariamente. Los profetas del Antiguo Testamento, recuerden a Moisés haciendo señales cuando sacó a Israel de Egipto. Hizo señales porque estaba respaldado por Dios. Lo mismo Elías, cuando cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, ¿recuerdan eso? Estaba respaldado por Dios. Lo mismo Eliseo, cuando resucitó a alguien de los muertos. Pero hay personas que hacen milagros y aunque Dios tiene el control de absolutamente todo, en ocasiones Dios no respalda esos milagros que se ven hacer. Por ejemplo, Judas. Judas fue un hombre que hizo milagros, pero él no tenía, por decirlo de alguna manera, toda la voluntad de su Padre en él. Vemos hombres haciendo grandes señales como por ejemplo los hechiceros. ¿Recuerdan los hechiceros en Egipto? Ellos también hicieron milagros,
pero no era algo que procedía de Dios, aunque Dios tiene el control de absolutamente todo. Entonces, no necesariamente. El problema, hermanos, el problema con Nicodemo era que pensaba que Jesús era solo un maestro, un Mesías maestro, pero no el Mesías anunciado del Antiguo Testamento. Y como ya lo dije, ellos pensaban que el Mesías vendría con mucho poder, no en debilidad, como Jesús, aunque Jesús vino en debilidad, pero a la misma vez en el poder del Espíritu Santo para destruir el pecado, la muerte y a Satanás. Hermanos, el Mesías no solamente sería un hombre, sería también Dios. Y ellos, los judíos, tenían las escrituras del Antiguo Testamento y debieron haberse dado cuenta de eso. El Antiguo Testamento anunciaba que el Mesías, fuera de ser un hombre, sería también un ser divino. Daniel capítulo 7 nos dice eso. Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías ciertamente sería un ser divino. La promesa que Dios le da a David, de que de su linaje se levantaría un rey que sería un rey eterno. Y para que sea un rey eterno tendría que ser un ser divino. Tendría que ser un ser divino. Hermanos, vemos a estas personas creyendo en Jesús por las señales que hizo, al mismo Nicodemo. Pero, hermanos, nadie cree en Jesús o viene a la fe. Nadie entra en el reino de Dios por ver señales. Hermanos, nadie. Y Nicodemo, tenía una percepción equivocada acerca de Cristo. Así como muchos hoy en día tienen una percepción equivocada acerca de Cristo. Ustedes han escuchado, algunos creen que Jesús no haya existido, que no fue un ser histórico. Otros sí creen que Jesús haya existido, pero piensan que solamente era un gran profeta, como por ejemplo los testigos de Jehová, los musulmanes. Ellos creen que Jesús existió, pero que es solamente un gran profeta, un gran maestro que enseñó moral. De hecho, mis hermanos, muchas personas que no son cristianos siguen las enseñanzas morales de Jesús en el Sermón del Monte. A ellos les encanta el Sermón del Monte, leen solo el Sermón del Monte y lo toman como algo moral y empiezan a seguir la enseñanza moral de Jesús del Sermón del Monte. Otros creen que Jesús era un revolucionario que levantó una revuelta contra el Imperio Romano y que por eso lo mataron. Otros creen que Jesús fue un loco por decir que era Dios y que por eso también lo mataron. Hermanos, pero lo más triste de eso es que muchos cristianos también tienen una concepción errada de Jesús. Algunos cristianos creen que Jesús es la persona que los va a sacar de deudas. Creen que Jesús es el que les va a dar un carro, una casa. Creen que Jesús es el que les va a montar un negocio. Llegan a Jesús solamente porque quieren que Jesús les ayude a montar un negocio. Y si aprenden un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y creen que por decir eso, entonces Jesús les va a montar un negocio, una venta de empanadas, o no sé, pero tienen a Jesús como aquel que les va a dar cosas. Es como un Jesús banquero. Eso es tener una mala concepción de Jesús, mis amados hermanos. Otros creen que Jesús es aquel que los va a sanar de sus enfermedades. Creen que Jesús es su médico personal. Y yo no estoy diciendo con eso que esté mal, pero algunos buscan solamente a Jesús por eso. Otros creen que Jesús es el medio para terminar con la ansiedad, con el estrés que tienen, y creen que Jesús es un Jesús psicólogo. Otros creen que Jesús
Es un líder revolucionario o el líder revolucionario más grande de la historia. Es un Jesús guerrillero. ¿Ustedes han escuchado de la teología de la liberación? ¿No? Bueno, grupos como el ELN, ellos están fundamentados en la famosa teología de la liberación. Por eso ellos son tan duros para destruir. Ellos, mejor dicho, acaban con todo el mundo menos con ese grupo, porque ellos están basados en la teología de la liberación. Después hablamos más de eso. Ahora, todas estas ideas, hermanos, acerca de Jesús son erróneas. Nicodemo tenía una falsa idea de Jesús. Todas las personas que acabo de mencionar también. Hermanos, Jesús no es nada de eso. ¿Jesús quién es? Jesús es el Hijo eterno de Dios. Él es Dios, Él es el creador de todo lo que existe. Hermanos, Jesús es la luz de la vida. Él es la segunda persona de la Trinidad que tomó forma de hombre y se hizo siervo por amor a ti y por amor a mí. Por amor a todos aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para entregar su vida en expiación por los pecados de su pueblo. Jesús fue un hombre que vivió una vida perfecta. Él cumplió perfectamente los mandamientos de Dios a favor de su pueblo. Él murió en la cruz, ya lo dije, para limpiar a su pueblo de sus pecados. Cristo imputa su justicia perfecta a su pueblo. Sobre el cuerpo de Cristo caen los pecados de su pueblo y por eso es castigado. Ahora, hermanos, que Nicodemo, por medio de esta conversación, se va a dar cuenta quién es Jesús realmente. Y eso lo vamos a ver la otra semana, las 2 siguientes semanas. Y Nicodemo, hermanos, llega a reposar realmente en Cristo. Nicodemo llega a descansar realmente en Jesús. ¿Recuerdan el ejemplo que les di la semana pasada de la silla? ¿Sí la recuerdan? Se la voy a repetir, que aquí hay hermanos que no estuvieron la semana pasada. Yo le digo a usted que eso es una silla. Esa es la información. Hay una información correcta. Eso es una silla. Y usted cree que eso es una silla. ¿Sí o no? Usted escucha la información, usted acepta la información, pero usted no se sienta en la silla, es decir, usted no reposa en esa verdad, porque la idea es que usted repose en la silla, se siente en la silla, y eso pasa con muchos. Escuchan que Jesús es el Hijo de Dios, vino a salvar a pecadores, ellos escuchan la información, ellos creen que eso es verdad, pero ellos no reposan en esa verdad, ellos no creen en eso, es decir, ellos no se sientan en la silla. Y espero que tú, mi amigo, que estás aquí en esta noche, Sara, Abigail, Camila, aquellos que no han puesto su fe en el Señor, yo les estoy dando una información. Escuchen la información que les estoy dando. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y puede ser tu Salvador. ¿Tú crees a esa verdad? Pero no solamente es que creas en esa verdad, es que tú reposes en esa verdad, es decir, que te sientes en la silla. Debes sentarte en la silla. Así como Nicodemo, más adelante, lo vemos entregado al Señor, ya sin temor. No le importó llevar especias para preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura, ya no tiene temor de defender al Rey. De esa misma manera, tú no puedes sentir vergüenza por Cristo. ¿Sientes tú vergüenza de tu Salvador? No te avergüences de tu Señor. ¿Cómo avergonzarnos de ser cristianos, mis amados hermanos? Él nos salvó.
Él fue avergonzado, ¿recuerdan? Él fue llevado delante de los líderes judíos y romanos. Él fue escupido. Él fue latigado. Él fue desnudado. Y Él sufrió la vergüenza en la cruz. En la cruz no tenía Él no estaba tapado, mis hermanos. Él estaba totalmente desnudo. Y la gente lo miraba desde allí, desde lo bajo de la cruz. Y Él no se avergonzó. Él fue menospreciado y avergonzado por tu causa, por mi causa. ¿Y por qué no avergonzarnos nosotros? Así como lo hizo Nicodemo, que se avergonzó tal vez yendo de noche donde Cristo. ¿Y por qué nosotros nos avergonzamos? En ocasiones no quisiéramos que la gente supiera que somos cristianos. No, mis hermanos, ser cristiano es un honor. Es el honor más grande que alguien pueda tener. No te avergüences de lo que tú eres. El Señor te ha transformado. Dilo a los cuatro vientos que tú eres cristiano, pero no solamente lo dices con tu boca, debes también decirlo con tus hechos. No solamente tus palabras, tus acciones deben ir íntimamente relacionadas con tus palabras. Porque de nada sirve que tú digas que eres cristiano, pero andas como mundano. Mejor quédate callado. Nicodemo quería ir donde Jesús porque quería conocer más de Cristo. Amados hermanos, tú debes conocer más de Cristo. Tú debes conocer más la obra de la cruz. Si tú no quieres conocer más a Cristo y la obra de la cruz, yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que tú te entregues de corazón a Cristo y que tú desees ir no solamente de noche a donde Jesús, sino de día, a mediodía, a toda hora. Busca a Cristo, conoce más la obra de la cruz, mis amados hermanos. ¿Y cómo lo haces? Debes ir primeramente en oración. Oración. Alguien me decía hoy, si pudiese devolver el tiempo, oraría más. Pero el tiempo ya no se puede devolver. Ya no se puede devolver. ¿Cómo conoces más a Cristo? Cuando lees la Escritura, tú conoces más a Cristo. Conoces más quién es tu Salvador. Tú debes vivir tu vida para conocer más a Cristo. ¿Estás conociendo más a Cristo, mi amado hermano?